Lo primero, gracias por invitarme, muy bacano estar acá con ustedes. Una posesión es cuando un ser espiritual ingresa bruscamente a un cuerpo y toma control del mismo, De un cuerpo físico. de un cuerpo físico, una persona, un niño, una niña, un hombre, una mujer. ¿Existen personas más vulnerables que otras para que puedan ser poseídas por un espíritu? Existen dos teorías. La primera nos habla de que el control mental, por ponerlo de alguna manera, tiene mucho que ver en esto. Se supone, e incluso la religión católica dice esto, que para que un espíritu entre al cuerpo de una persona, esta persona tiene que darle el sí, tiene que estar de acuerdo con la posesión. Otra teoría, sin embargo, nos cuenta que no es necesario el consentimiento de la persona para que ocurra un hecho de esta índole. Ajá. Entonces, yo en lo personal pienso que no depende tanto como de un nivel, digamos, de inteligibilidad, la inteligencia de la persona o qué tan fuerte es, sino es más bien un nivel de autoconciencia. Cuando la persona pierde la conciencia es más fácil que algo le entre. Ok, cuando no se tiene conciencia de lo que se está realizando. Exactamente. Por ejemplo, el caso de las tablas Ouija, cuando empiezan a jugar y que no saben realmente a qué se están metiendo y con qué están jugando, entre comillas, porque volvemos a aclarar y siempre lo hemos dicho en este programa, esto de la tabla Ouija no es un juego, que por el contrario es algo bastante grave el intentar meterse con esto si no se tiene el conocimiento suficiente a la hora de utilizarlo. Yo quería agregar una cosa y es que hay que tener muy claro que en el cuento de las posesiones no estamos hablando propiamente del demonio. O sea, cada vez que se habla de posesiones no necesariamente tiene que ser el demonio el que se invierte, el que se infiltra en una persona. Precisamente en el cuento de la tabla Ouija, nosotros a veces llamamos a esas almas en pena que andan divagando en este plano astral, y muchas de esas almas en pena pueden penetrar en el cuerpo de una persona, y pues son almas que no tienen nada que ver con el demonio. Muchas de estas posesiones incluso podríamos llamarlas buenas, en el sentido de que estas personas quieren comunicarnos algo y por eso se introducen generalmente en el cuerpo de personas de sus seres queridos, dígase en los hijos, en los niños. Los niños chiquitos tienen mucha acepción, pues mucha contacto con sus abuelos, por decir así, o los tíos o gente fallecida. Y muchas de estas personas pueden encontrar respuestas a temas como, no sé, cosas perdidas, tesoros o mensajes que quieren mandar del más allá. Muy bien, de hecho, una historia que tiene que ver con la posesión, para que ustedes de pronto se van enterando y se vayan empapando un poco de lo que tiene que ver con este tema. Robin Martin había llevado la vida típica de un adolescente hasta el día en que murió su tía. Ella se llamaba Harriet. Trató de ponerse en contacto con ella utilizando la tabla Ouija, con la que él y su tía habían pasado muchas horas intentando comunicarse con el más allá. En la casa, pronto se empezaron a oír ruidos extraños. El terror aumentó cuando este joven adoptó una actitud demoníaca, blasfemando y cubriéndose de cortes con todo el cuerpo. Los padres consultaron con un médico y un psiquiatra, pero ambos encontraron a Robbie sano física y mentalmente. Desesperados, se convencieron de que su hijo estaba poseído por el demonio. El mismo parecer manifestó un sacerdote que intentó exorcizar a este joven. Apenas entonó las palabras líbranos del diablo, el muchacho liberó una de las manos de sus ataduras y empezó a golpear al sacerdote con un muelle que había arrancado de la cama. Al padre hubo que ponerle más de 100 puntos de sutura en su brazo a raíz del golpe que había recibido en aquel momento. Dice acá, esta es solo una de las partes de los sufrimientos padecidos entre enero y abril de 1949 por un muchacho que vivía en Mount Rainier, un suburbio de Washington y cuyo nombre permanece aún en secreto. En 1949, el Washington Post publicó un artículo sobre los exorcismos. El suceso dejó de ser secreto cuando apareció en la revista The Catholic Review. Estos acontecimientos además inspiraron a William Pater para su novela El Exorcista. Blatty visitó al padre de William Blount, uno de los sacerdotes que había tomado parte en los exorcismos, pero ésta había prometido proteger la intimidad de la familia del muchacho y se negó a facilitar cualquier tipo de dato referente a este tema. Bounder, sin embargo, había escrito un diario durante los exorcismos. En el año de 1986, el diario acabó en manos del escritor Thomas Allen
quien lo había recibido de parte de Walter Holland, otro sacerdote que había intervenido en aquellos famosos exorcismos del año de 1949. Allen supo que un grupo de jesuitas estuvo rezando y rociando con agua bendita durante un mes, tanto en la casa del muchacho como el Alexian Brothers Hospital de San Luis en Missouri. La posesión se manifiesta por la noche y duraba hasta el alba, o sea, hasta que amanecía. Este tipo estaba siempre poseído y entraba como en una especie de trance, por decirlo de alguna forma. Este joven se retorcía salvajemente, blasfemaba y escupía. Los cortes que aparecían en el tórax se hacían paulatinamente más inquietantes y aparecían escritas en caracteres de sangre las palabras infierno y rencor. O sea, él se cortaba su cuerpo y con la sangre que brotaba de él, pues escribía por todo lado infierno y rencor. Algo de las historias que tienen que ver precisamente con nuestro tema de la noche, las posesiones. Algunos expertos que han estudiado el caso de Robbie son del parecer un poco como tendencias como medio, se le llama esto, como científicas, por llamarlo de alguna forma, y han intentado desde este punto de vista pues justificar lo que le ocurrió a Robbie durante esas 24 noches. Algunos llegan a decir que inclusive las posesiones son algunas enfermedades mentales pasajeras. Aquí inclusive llegan a nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, dicen que mentalmente una persona poseída puede sufrir una enfermedad que se llama automatismo, caracterizado por acciones mecánicas o involuntarias, típico de algunas formas de esquizofrenia, síndrome de Gilles de la Tourette, perturbación de la personalidad en la cual el paciente grita de forma incontrolada, se contorsiona, emite sonidos similares o gruñidos y habla en forma ininteligible. Son algunas de las enfermedades a las que se les atribuye, porque inclusive pues ustedes saben la gran brecha que existe entre la parte mística, por llamarlo de alguna forma, y la parte científica. Entonces cada uno intenta darle una justificación diferente a lo que ocurre cuando una persona presenta este comportamiento habitual de los poseídos. Otra de las enfermedades que posiblemente padecen estas personas, aclaramos que ninguno tiene la verdad absoluta sobre este tipo de cosas y cada uno de ustedes simplemente juzgará de acuerdo a sus principios morales lo que aquí se diga. Otra enfermedad es la del desorden obsesivo compulsivo, caracterizado por una necesidad de realizar acciones inútiles y o inapropiadas, acompañadas por frecuentes ataques de ansiedad causados por motivos irreales. Sin embargo, los médicos que examinaron a Robbie, que es la persona a la que estamos contando esta historia, no detectaron ninguno de estos síntomas. Allen localizó a Robbie, un cincuentón casado y con hijos, y habló con él. Su conclusión es que este señor fue la víctima inocente de un horror, de un suceso extraordinario e inexplicable, cuyas raíces psíquicas y culturales eran más profundas que las mismas raíces del cristianismo. En el curso de este siglo, el mundo cristiano ha tenido diversas actitudes respecto a los exorcismos. Por una parte, se ha distanciado de este tipo de prácticas, trabajando en estrecho contacto con médicos y psiquiatras, autorizando estudios para esclarecer este fenómeno. Por otra parte, la Iglesia Católica ha reversado estas prácticas con una cortina de silencio, aunque se comenta que Juan Pablo II exorcizó a una mujer en el año de 1982. Hablando de posesiones, hoy en la Insomnia Paranormal, en lo que tiene que ver precisamente con nuestro especial de Día de Brujas, de toda esta cantidad, solamente 84 de los casos fueron auténticas posesiones demoníacas. Bueno, pero 84 igual es un número bastante alto. Sí, pero comparado a 50.000 casos, pues Sí, bueno. desde ese punto de vista, pues no es tanto. Explica que entre los síntomas típicos que se destaca son, primero, la manifestación de una fuerza física extraordinaria. Son como los síntomas de una posesión. Una fuerza física extraordinaria. Otra cosa que le llaman ellos la xenolalia, que es precisamente hablar en una lengua que esta persona no conoce, que el poseído no conoce. ¿Dónde lenguas? Xenolalia. Y las revelaciones de actos privados de terceras personas, o sea que puede ver cosas o sabe cosas que de pronto solamente un tercero sabe.
Igual un secreto que usted tiene guardado y esa persona por extraña razón termina sabiéndolo. Ha habido casos en los cuales han encontrado, no sé si la palabra sea cadáver, pues sí, cadáveres de sapos en las barrigas de los poseídos. Hay gente también que sufre de diversas hemorragias, como en el tipo de los estigmas, y pierden muchísimos litros de sangre y sin embargo no mueren. No se fallecen. desangran. No se desangran. No sufren ni shock ni nada. No, Nada. absolutamente nada de esto. Muy bien, 8:50. A continuación vamos a escuchar un intro de una canción de un personaje que se llama Kirk Hammer. Para los que no saben, él hizo la banda sonora de una película muy conocida que se llama Spawn. Y entonces quiero que escuchemos este intro, porque siempre se ha dicho que la música de pronto pesada ha sido como una antena para recibir a todo este tipo de demonios que se infiltran en las personas y los poseen. Entonces escuchemos, creo que es muy claro el intro. Escucha el corte número 5. Ok, aquí vamos. Satan, 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 Satan. Como ustedes se acaban de dar cuenta, pues creo que más claro no puede ser. Muchas veces este tipo de artistas o la música pesada siempre trata de involucrar en sus canciones al demonio, muchas veces no, pero pues es como una antena. Y yo quiero que nos cuente, Rafa, la historia pues de Spawn, que trata pues de estos demonios, de estos seres. Bueno, Spawn empieza, es un cómic de Todd McFarlane, es un gringo, obviamente. Este man nace con la idea de hacer un cómic no para los niños ni para la gente adolescente, sino para los adultos. La historia central del cómic es un personaje de raza negra que es vendido por sus amigos y por su propia gente, y él decide regresar del infierno para estar cerca al amor de su vida, que es su esposa. En este momento no recuerdo el nombre. Al volver, él tiene ciertos poderes, anda con una capa gigantesca y puede comandar partes de la armadura que él tiene, que son como unas calaveras, y maneja cadenas todo el tiempo. En la película, pues es un reflejo fiel del cómic. Esta canción, que es la número 3 de la banda sonora, que es, como usted bien dijo, Kirk Hammett, la canción se llama Satan, más claro para donde Satanás. Ok, perfecto. 9:15 en la noche de insomnia. Hablamos de posesiones y de todo lo que esto conlleva. Algún foro que nos escriben a nuestra página a esta hora de la noche. Por ejemplo, lo escribe alguien que se llama exactamente John Alexander y dice lo siguiente: hola, quiero contarles una historia que me sucedió hace muchos años. Pues sentí que estaba poseído. Un día estaba soñando y de repente estuve en algo como si fuera real. Estaba en Santander, era un campo muy lejano donde no existen los medios de comunicación, pues era una finca en lo más lejano de la ciudad. En aquel pueblo llamado La Ceiba, resulta que estaba allí con unos familiares y de repente llegó un ser extraño de cabeza de toro con garras y con un traje de color café. Este individuo empezó a destruir a la gente de aquel entonces y obviamente pues yo estaba involucrado en él. Sentí como llegaba a mi cuerpo y empezaba a través mío a hacerle mucho daño a las demás personas. Es una historia que alguien llamado John Alexander nos escribe en nuestra página de internet www.40principales.com.co. Vamos a hacer una cosa, ¿le parece? Tenemos una historia de posesión. Es cuando precisamente los exorcistas no tratan precisamente con un humano o con una persona que esté poseída, sino que le hacen un rezo general a la casa para que el demonio se vaya de ella. Yo creo que el testimonio es muy diciente y pues cuando quiera, señor. Ok, pues aquí va entonces una entrevista que hemos hecho para este tema, la noche de las posesiones en insomnia. Una noche más de domingo, una noche más del lunes festivo en Insomnia en 40 Principales. El tema que hemos preparado para la noche de brujas de hoy es, la noche de brujas de hoy, no, del 31, el Halloween, es el tema de las posesiones. Esta vez vamos a vamos a empezar encaminándolo a la cuestión de las posesiones materiales, es decir, las posesiones que hay en las casas, los poltergeist, los demonios dentro de las casas. Y tenemos aquí un invitado, ¿tu nombre? Juan Pablo Cadavid. Juan Pablo Cadavid nos va a relatar una experiencia bastante extraña con respecto a lo que es la posesión de un hogar. ¿Cómo fue la génesis del problema? ¿Cuál fue el punto en el que partió esta historia? Bueno, digamos que
cuando éramos pequeños teníamos un grupo en el barrio de pelados muy inquietos. Y conocimos el juego de la Ouija y el juego del cuaderno. Yo creo que muchos saben de lo que les estoy hablando. Y bueno, entramos en este cuento. Prácticamente nos reuníamos los viernes a jugar desde la tarde hasta que nos cansábamos, hasta que alguna cosa pasaba, pero realmente nosotros no sabíamos la implicación que tenía el hecho de estar jugando con ese tipo de cosas, ¿no? Para empezar fue eso, el juego de la Ouija. Digamos que eso se fue acumulando y... Pero mientras existió la experiencia con la Ouija no hubo nada de raro, simplemente el jugar fue lo que usted considera fue la génesis del problema. No, de hecho sí hubo algo raro. Lógicamente nosotros sí veíamos que la moneda se movía y todo este cuento, pero en medio de todo yo sí era un poco escéptico a lo que estaba sucediendo y una tarde, tipo 4 de la tarde, un viernes soleado, yo realmente pensé que la persona que le estaba guiando estaba tomándonos del pelo, entonces yo le dije al supuesto espíritu que si eso era verdad lo que estaba sucediendo, pues que se manifestara de alguna manera. Como le dije, el cielo estaba azul, no había nada de viento, todo estaba muy calmado, y en ese mismo momento pasó un viento frío que yo creo que a los que estábamos ahí sentados no se nos va a olvidar. Fue como una especie de remolino que salió de la nada, y entonces yo sospeché que ahí hay algo. O sea, no era un juego, simplemente pasarla bien con los amigos y preguntar tonterías a una tabla. Y pues sí, realmente sí hubo una sensación muy fuerte en ese momento, ¿no? De hecho, ahí decidimos parar la cosa, dejar el asunto de ese tamaño. Incluso fue difícil despedir al espíritu, a la entidad, pues en ese momento eso es lo que pensábamos que era. Y bueno, después viene el rollo que usted me va a preguntar. Obviamente. El rollo que nos cuenta Juan Pablo trasciende en aproximadamente 6 años. A partir de que la entidad, digamos, supuestamente se despide y queda suelta, su energía se manifiesta en el hogar. Y en ese momento, Juan Pablo, ¿qué empieza a experimentar en el hogar? Lo que pasa es que esto fue como una especie de progresión. Yo no sé si serían 6, si serían 5, si serían 4 años. Lo que sí sé es que fue un periodo de tiempo, digamos, largo, en el que paulatinamente empezamos a vivir ciertas experiencias, digamos que no eran cotidianas, aunque al principio sí lo parecía, ¿no? El hecho de una pelea casera, el hecho de ciertas presiones y cosas así, pues en todos los hogares hay problemas, ¿no? Pero... ¿Usted consideraba que los problemas que cualquier familia tiene, laborales, académicos, aumentaron en demasía? Sí, pero es chistoso, porque en ese momento viéndolo aquí sentado, como que yo me doy cuenta de lo que está sucediendo, pero en ese momento yo creo que una de las armas fuertes que tienen esas cosas es hacerle pensar, a la gente que no existen, que todo está normal, que no está pasando nada, pero realmente sí hay un problema. Lo que comienza como un juego irresponsable se traduce en una experiencia que de verdad marca, ¿no? Usted me hablaba ahorita ya de experiencias materiales, o sea, vividas. ¿Por qué no nos relata, por ejemplo, lo que le pasó a su hermano o a su hermana, que son pues cosas raras, por ejemplo? Mire, antes que eso yo creo que es bueno que la gente sepa que esos fenómenos van tomando fuerza, ¿cierto? Cuando una cosa de estas aparece, sea en un hogar, sea en una persona, no es algo que se manifieste, digamos, en el momento con toda la fuerza con la que se puede manifestar. Es algo que se va alimentando de muchas situaciones, es algo que se va alimentando de los propios errores que uno comete para alimentarlos sin darse cuenta. Entonces es como una progresión que con el tiempo va tomando peso, va tomando fuerza y realmente se va metiendo muy fuerte en la vida de las personas. Con respecto a manifestaciones, bueno, sí hubo una variedad, como que le decía hace un rato, de todos los colores y sabores. En lo personal... Por ejemplo, la de su hermano, la cocina, me cuenta. ¿Cómo fue eso? Eso fue algo que incluso nos sacó como de jugada, porque nosotros realmente hubo un momento en el que pensamos que sí estaba pasando algo malo,
pero estos bichos son como camaleones. El cuento es que a mi hermano estaban reunidos mis hermanos en el estudio, se cayó una hoja al piso y ellos cuentan, yo no estaba ahí, pero ellos testifican que de pronto hubo una luz, un destello, algo así, y la hoja volvió a aparecer sobre el escritorio. Entonces, claro, cuando uno ve eso, uno dice, no, la cosa es amigable. Fresco, que lo que pasa es que es un alma en pena, que está buscando su camino, y todos esos cuentos que uno mismo se come como por tranquilizar la vaina, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no era tan amigable, que no era un alma en pena. Empezaron a ver cosas hartas, Sonidos de muebles, sonidos de las cosas, de los vasos. bueno, lo que pasa es que usted está yendo al final de la historia, ¿no? No, pero o sea, fenómeno en general, poltergeist, ¿qué tipo de fenómenos? Mire, yo no soy un especialista en este tema, yo no le podría decir que esto fue un poltergeist ni nada por el estilo. Lo que sí le puedo decir es que hubo algo muy fuerte que, como dije, se volvió grande. Y bueno, el desenlace de la historia, si realmente una cierta noche estábamos, eso fue un viernes, tipo 11 de la noche, yo estaba dormido, yo no sé qué hacía dormido a esa hora, pero estaba dormido, y escuché a mi hermano pasar hojas. O sea, me despertó el sonido de las hojas. Inconscientemente yo dije, ves, puede estar leyendo Condorito, e incluso yo me desperté a molestarlo, ¿qué vas a hacer tal? Cuando yo abrí los ojos, pues yo vi fue a mi hermano con una Biblia en las piernas, como pálido, asustado el tipo. Entonces yo le pregunté, hombre, ¿qué es lo que está pasando? Y, no, las que están asustando. Y dije, Entonces, en un momento determinado, toda la cristalería de la casa empezó a sonar tin, tin. Los vidrios, espejos, lámparas. Yo creo que todo lo que podría sonar tin, en ese momento lo estaba haciendo. Entonces, lógico, ahí sí me preocupé, cogí el rosario y empecé a echar pepa. Yo soy muy católico, hombre, entonces, digamos que busqué refugio en ese momento, pues. Pero, bueno, en ese caso, en todo caso, el cuento es que mi hermana salía en ese momento al baño y cuando nos vio en esas, pues dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y dijimos, no, es que estaba pasando algo en la sala. Y lógico, ella empezó también a escuchar lo que estaba pasando. Cayó como una pulga a nuestro cuarto. Y lógico, los primeros momentos fueron de pánico. Ahí es cuando uno dice, el miedo y el pánico es bien diferente. Usted el pánico casi que no lo deja mover. Es complicado, es una situación bien incómoda. El caso es que reaccionamos, nos fuimos con Biblia en mano y con agua bendita que por allá le sacamos de mi abuela, yo no sé, mi hermana fue la que consiguió eso. Nos fuimos a la sala. En el momento en que entramos a la sala, se callaron todas esas voces que estaban sucediendo allá, que incluso estaban levantando muebles, lo que le comentaba hace un rato, se escuchaban las poltronas de la sala, que las levantaban y caían sobre el piso. Un sonido que uno no se confunde con eso, uno sabe lo que está pasando. Bueno, más o menos todos así abrazaditos llegamos a la sala, mientras que mi hermana rezaba el Magnífica, mi hermano rezaba el Salmo 91 creo que era, y yo echaba agua bendita. Entonces en ese momento dijimos que no, que eso lo tenemos que dejar en manos de profesionales. Ese es un problema, ¿no? En el momento que ustedes deciden dejarlo en manos de un profesional, ¿a quién acuden? Nosotros, Profesional entre comillas. no lo es. Es un profesional. Un santero, dice usted. No, nosotros, a ver, no, es diferente, mano. Cuando nosotros caímos en cuenta, lo que pasa es que, como le digo, estoy tratando de relatar una historia de muchos años en los que pasaron muchos hechos. Creo que estoy tratando de decir lo más concreto. Nosotros, en búsqueda de la tranquilidad, lógicamente recurrimos, antes de lo que les estaba comentando, fuimos a un santero y hubo una paz interior, pero, mano, pura lora. Realmente eso simplemente fue como decirle al man ese que estaba ahí metido, cállese un rato y después friegue más duro. Después de esa noche, retomando la historia, decidimos buscar ayuda realmente profesional. Fuimos a donde un sacerdote. El tipo nos dijo, no, ustedes lo que necesitan es realmente pues desalojar eso de la casa. Ustedes no están conviviendo con un alma en pena, eso es un demonio, las almas están donde deben estar y este tipo de manifestaciones no las hace
ser diferente a un Demonio. bicho de esos. El sacerdote nos pidió que llenáramos algún tipo de requisitos, en su totalidad espirituales, lo que es volver a los sacramentos, la comunión, la Eucaristía, durante un tiempo, y bueno, fue como un tiempo también de prueba para nosotros, ¿no? Volver a ese tipo de cosas. Y finalmente llegó el sacerdote. No fue nada espectacular. Yo me imagino que mucha gente piensa que cuando llega un padre pues a hacer un exorcismo, salen centellas, luces, gritos, y sí los hay. Sí los hay, porque después de hablando con este señor, pues me contaba unas historias que yo decía, no, eso es para llevarlo al cine, ¿cierto? Pero realmente en mi casa, una vaina como muy normal, llegó el padre en compañía de otro sacerdote, ellos hicieron una oración de liberación, seguido a eso nos renovaron los votos, ¿cierto? Votos bautismales se llaman. Y bueno, después sentados en la sala con el padre, él empezó a descubrir una cantidad de cosas en mi casa que nosotros ni nos habíamos dado cuenta. Los tenemos como decoración, como una brujita por allá que nos trajeron de la selva de no sé dónde, una cantidad de cuarzos, música rara, por ahí vainas. Entonces el padre simplemente nos dijo, si ustedes quieren, voten eso. Ahora, si no quieren votarlo, ustedes dejan una antena puesta. Palabras más, palabras menos. Entonces, pues lógico, nosotros votamos toda esa cosa y sinceramente, hombre, desde el otro día sí se sintió un cambio total en mi casa. Es como si hubiera entrado la paz, como si esa nube con la que vivíamos nosotros encima, esa jartera, esos problemas de todo índole, de la noche a la mañana se hubieran desaparecido. Yo le contaba hace un rato que mis amigos ya no iban a la casa porque seguramente los iban a asustar. Un amigo mío le movieron el espejo, otro sentía cosas raras, bueno, en fin, en una cantidad de situaciones muy hartas que, como le digo, fueron muchos años en los que nosotros pensábamos que era normal. Y yo creo que para concluir lo único que yo tengo que decir es que hay veces que la ignorancia llega a puntos extremos, como el hecho de confundir las cosas, como el hecho de no relacionar los hechos, como el simple hecho de jugar la ouija. En este caso fue, digamos, el mecanismo, pues. Y lo más grave es olvidarse que realmente, así como existe el bien, ¿cierto? Así como existe un Dios, también existe el mal. Y existen los demonios que tienen un trabajo, hermano, y es coger almas y llevárselas. Yo no estoy dando un testimonio ni de santero, ni estoy dando un testimonio de loco, pero bueno, hijo, eso fue lo que pasó en mi casa. Real. Eso, doy testimonio de eso, y desde ese momento, pues, lógicamente, gracias a Dios, todo pasó para bien, ¿no? Bueno, entonces esto ha sido algo acerca de las posesiones a nivel material, a nivel de las casas. Vamos a seguir tratando este tema con muchas más sorpresas en esta noche paranormal, una noche de miedo, de insomnia en cuarentena. En este programa hemos hablado de que cuando uno está dormido, las entidades raras, dígase vampiros o espíritus o lo que sea, se meten a nuestras habitaciones, a nuestros cuartos. Claro, es cuando tienen el campo perfecto y es el sitio ideal para que lleguen hasta usted, para que puedan estar con usted. Por eso decimos que nunca estamos solos y que ellos siempre van a estar ahí. Este corte se denomina Demonio robando energía y se grabó a una persona que supuestamente mientras está en su sueño, o sea, durmiendo normalmente, es poseída, pero esta persona nunca se da cuenta. O sea que fácilmente cualquiera de los que está escuchando en este momento insomnia puede ocurrirle esto. Y es precisamente que duerme, intenta dormir, concilia el sueño, llega una entidad de estas y durante el tiempo que usted está durmiendo, esta entidad se apodera de su cuerpo. Exacto, entonces se van a dar cuenta sobre todo por la respiración. Entonces, adelante. Aquí va. ¿Cómo se llama? Demonio en el sueño.
que los medios electromagnéticos, llámese en computador, televisor, todo este tipo de cosas, se convierten en una forma fácil para que este tipo de seres puedan manifestarse. Y en esta película precisamente pasa eso, en la 1 sobre todo. El televisor es el portal por el cual la entidad maligna coge a la niña, que era pues la protagonista de la historia, y entonces la niña siempre estaba mirando el televisor, pero el televisor no tenía nada. El televisor tenía esas chispitas que cuando el televisor no tiene ningún canal, Un el shh, exacto, ella se la pasaba mirando ese shh, y ahí, por ahí fue que se le metió el espíritu. La familia siempre estaba pues indignada, porque pues esta niña qué era lo que estaba haciendo, y finalmente fue por ahí que el espíritu se introdujo en ella y le hizo la posesión, y la familia tiene que ir a buscar a varios parapsicólogos para poder rescatarla del mal. ¿Usted quiere que le diga una cosa? ¿Qué? Eso no está lejos de la realidad. No, para nada. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Entonces, eso es lo que estábamos hablando ahorita precisamente con lo de cuestión de posesiones demoníacas. Y continuando obviamente con el tema, el señor Carlos Arboleda, es el padre que ayudó a hacer esta crónica para El Mundo de Medellín. Él estudia y también es docente de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es un experto en este tipo de temas, y expresa pues con algo de asombro que él, pues pese a los estudios que tiene que asegurar que sí, hay unas que sí son ciertas, algunas posesiones demoníacas. El entorno de las posesiones demoníacas lo podría denominar como una cultura como del demonio, dice él. O sea, se ha conformado una cultura del demonio. Y este hecho se comprueba al ver la cantidad de historias que se escuchan en el ambiente, no solo en la realidad, sino en la literatura y en otro tipo de manifestaciones. Y a esto se le suma el deseo de ver seres sobrenaturales que tienen muchas personas. Es decir, como ustedes, oyentes de Insomnia, tienen muchas ganas de tener este tipo de experiencias, y eso provoca estar más propenso a sufrir una posesión demoníaca. Entonces, con relación a este aspecto, expresa el señor Arboleda, esto precisamente ha sido también incluso doctrina de la misma iglesia, aunque no lo crea. La misma iglesia se ha encargado de que la gente crea en el diablo. ¿Por qué? Porque lo que él decía, se ha conformado como una especie de cultura en el demonio, que la gente quiere tener experiencias raras, a la gente le gusta tener experiencias de ese tipo, paranormales, y eso lo provoca, que, por ejemplo, si usted quiere tener, no sé, quiere ver fantasmas, pues si tienen tantas ganas de ver fantasmas, créame que algún día se le va a aparecer un fantasma. Lo va a ver. Y lo va a ver y se le puede meter, dice él. Y dice incluso el señor, que es un experto en teología, que en algún pasaje de la Biblia, si lo quiere buscar, como es, pues para asegurar su afirmación, el mismo Jesucristo realiza un exorcismo. Entonces, si eso ya lo hizo Jesucristo, pues con más veras cualquier persona puede decir, oiga, esto es una práctica normal, común, el exorcismo. Okay. Seguimos con nuestro artículo, nuestra crónica que se hace sobre los exorcismos, los seres de la noche y del más allá, publicado por el diario El Mundo. Tiene que ver mucho precisamente con esto, con nuestros temas. Ok, entonces estábamos precisamente hablando de que la misma iglesia se ha encargado de que nosotros, digamos, formemos culto a las cosas paranormales, a las cuestiones raras que pasan en este tipo de temas, porque pues a todo el mundo, y pues ustedes que son oyentes de Insomnia se han dado cuenta de eso, a todos nos gusta tener ese tipo de experiencias raras, que se aparezca a alguien, tratar de encontrar, por ejemplo, muchas respuestas con respecto a los ovnis, por ejemplo, o a las líneas de Nazca, o, en fin. Y dice entonces, hablando pues de estas entidades raras como demonios, que incluso en un pasaje de la Biblia Jesús realizó un exorcismo. En este pasaje el exorcismo tiene éxito. Jesús logra sacar del cuerpo un ente demasiado demoníaco, y esto causa a su vez que las personas que en ese momento, según el pasaje de la Biblia, vieron esto, lo siguieron a él. O sea, pues siguieron a Cristo como Redentor. Sí. También en varios pasajes se menciona cómo Jesucristo ahuyenta al propio demonio, lo reta en varias oportunidades, y le impide ingresar al cuerpo de varias personas o estar en contacto con las personas que creen en él.
El señor Carlos Arboleda también sigue diciendo que, para ser sinceros, no hay episodios comprobados históricamente de posesiones, o sea, archivos como tal no hay, simplemente se tiene la fe de las historias que la gente cuenta. Y también advierte que en el caso de la iglesia hay ejercicios que precisamente no son de carácter público. Él, siendo un teólogo reconocido, ha tenido que pasar por muchos problemas para obtener archivos de la iglesia que dicen haber reconocido las experiencias de satanismo y de posesión demoníaca. Y dice en ese última parte del señor, pues última parte de este segmento, dice el señor Carlos Arboleda que muchos de los temas de los exorcismos y presencias demoníacas son síntomas que pueden sugerir presencia de estas como fuerza extraordinaria, mal genio, el hecho de averiguar o descubrir secretos o información oculta que sería imposible de conseguir, y también la capacidad para hablar en lenguas extranjeras, desconocidas, y todo lo que significa aversión por lo sagrado. Esos son como los parámetros para estar, entre comillas, poseído. Pero obviamente también esto podría ser no simples síntomas, sino pruebas de que usted tiene un desorden psicológico. Sí, es que puede por momentos una posesión tergiversarse y ser interpretada como un trastorno psicológico, pero en el fondo, y cuando las cosas van avanzando y las cosas se van presentando, pues pueden llegar a darse cuenta que es algo inexplicable a manera de... Desde el punto de vista científico es imposible de justificarlo. Por eso las posesiones siguen siendo un tema bastante vetado en muchos campos religiosos y además sigue siendo un enigma total para la parte científica. Hay una parte y es el cambio físico de la persona, y allí sí ya se empiezan a complicar las cosas. El hecho de que alguien pueda, por ejemplo, girar su cabeza de una forma totalmente increíble. Pues... Aquí han habido historias, por ejemplo, de que gente que ha sido poseída ha girado su cabeza incluso 360 grados, cosa que es imposible. Por ejemplo, ahorita también estábamos hablando de los estigmas, en los cuales hay señales de la muerte de Cristo, y hay un fenómeno, y es que la sangre le empieza a brotar, pero brota demasiada sangre. Usted sabe que hay un límite de litros de sangre para usted sobrevivir, y hay ciertas personas que pueden incluso hasta vomitar su propia sangre, mucha cantidad, muchos litros entre comillas, y no sufren ningún cambio. O sea, es una vaina totalmente rarísima. Yo le cuento algo. A ver. Algún día en la vida, y es una historia bastante larga, no la puedo contar, vi a alguien poseído. Epa, ¿y entonces? Y era increíble. Esta persona era una persona bastante gorda, por decirlo de alguna forma, tenía sobrepeso y no tenía ningún problema en poder subir y saltar piedras, que jamás, estoy hablando de una parte de una finca, y era imposible que nosotros, que pronto éramos más flacos y teníamos más habilidad y éramos más jóvenes, nosotros no podíamos ni siquiera subir ni bajar esas piedras, y esa persona lo hacía con una facilidad increíble. De saltos enteros, de una. Era una cosa increíble, o sea, nosotros no lo podíamos hacer. En un momento, esa persona llega a un río y cae al río. La cabeza de esa persona queda sumergida totalmente. Y resulta increíble que duraba mucho tiempo. Nosotros pensamos que iba a morir ahogado. Y la persona quedaba con su cabeza ahí metida. Y no, duraba minutos enteros, muchos, sin sacar la cabeza, y salía normal. Y simplemente sacaba su cabeza para decir una serie de cosas con una voz terrible. Era una mujer y hablaba con voz de hombre. Y decía unas cosas horribles, y era para lo único que sacaba su cabeza de ese río. Entonces, precisamente con lo que comenta el señor Carlos Arboleda en esta parte que vamos a contar, dice que en esta parte del mundo moderno, posmoderno, los fantasmas han cobrado gran popularidad, podría decirse, y muchos de esos fantasmas son nuestros propios familiares, seres queridos, y esos mismos seres queridos son los que pueden producirnos nuestros trastornos, porque dice que es muy posible que uno, como quiere tanto al ser querido que ha fallecido, quiera volverlo a tener. Entonces dice, ay, estoy poseído por el espíritu de, o sea, o de mi abuelita, de sutanito, de fulanito, pero eso simplemente puede ser una mención
de que uno quiso mucho a esa persona y por eso uno se, ¿cómo se llama? Se autosugestiona, Sí. piensa que puede estar poseído por alguno de sus familiares. Pero así como puede ser una simple autosugestión, él dice que también puede ser real, Algo real. porque mucha de esta energía que ha quedado en el ambiente, en el aire de estos seres queridos, Tiene que buscar busca un refugio. un refugio, y pues qué mejor que la persona que ha quedado viva en este plano, en el plano terrenal. Y dice que hay muchas veces que uno empieza a conocer cosas que eran imposibles de conocer. Entonces, pues aquí no lo dice, pero le doy un ejemplo. Su abuelo era el único que sabía dónde había una fortuna, supongamos, y su abuelo se murió. Y entonces usted de aquí a de aquí a la noche a la mañana se entera por ósmosis de que esa fortuna está guardada en X sitio. Va y la busca y la encuentra. Efectivamente está ahí. ¿Por qué? Esas son las cosas que, por eso él dice, son inexplicables. Adentrándonos más al tema de lo que es el exorcismo, el señor Carlos Arboleda sigue contándonos lo siguiente. Dice que el diccionario lo ha definido como un conjuro ordenado por la Iglesia Católica en contra del espíritu maligno. En este exorcismo, en esta práctica, siempre se habla mucho acerca de la oración profunda, de la oración intensa, del acompañamiento espiritual y de la parte de sanación del alma, porque supuestamente hay un espíritu maligno que está intercediendo con sus valores habituales. Sin embargo, el padre Carlos Arboleda dice que para él el 90% de las posesiones y los casos que ha tenido que ver, esas cosas no son ciertos, porque él hasta ahora, como dice don Tomás de Aquino, hasta no ver no creer. Como él no ha visto obviamente un caso concreto, él dice que él podría afirmar que el 90% es mentira, pero asimismo dice que muchas de las personas con las que él ha hecho esta investigación han podido afirmar que han visto casos reales de posesión con lo que hablábamos anteriormente, fuerza sobrenatural, gente que puede girar su cabeza 360 grados, vomitar sangre, hablar en lenguas extranjeras, sin saberlo, en fin. Y él dice que es muy, muy peligroso intentarse a meter en este mundo, porque hay, en este mundo del exorcismo, perdón, porque son temas que se deben manejar con cautela. Y hay muchos que intentaron interceder en la investigación del señor Carlos Arboleda y hoy tal vez no podrán estar contando el cuento, porque digamos, la iglesia, por decirlo así, tiene prohibido esta práctica del exorcismo. Mire, lo que pasa es lo siguiente, esto tiene que ser manejado por personas expertas, porque lo contrario termina siendo un problema mucho más grave de lo que es en sus inicios. Ajá. Entonces, pues lo que pasa es eso, o sea, si usted, o sea, si ni siquiera la iglesia permite a sus propios obispos y maestros ejercer esta práctica, pues mucho menos las personas que están intentando buscar la verdad acerca del tema, pues se pueden acercar a él. Entonces hay que tener mucha cautela. En la última parte nos habíamos quedado que la persona Carlos Arboleda, que es un teólogo muy importante en este país, ha hecho una investigación exhaustiva, acerca de este tema, y el hombre dice que pues hasta no ver no creer, a él no le ha tocado hasta el momento casos vívidos de esto, pero sí hay mucha gente que le ha comentado, y pues por lo que decíamos, como el exorcismo es un tema como tan escabroso y álgido, y pues obviamente la iglesia no va a permitir que personas ajenas a la misma iglesia estén investigando, entonces es muy difícil encontrar archivos y este tipo de cosas comprobables, científicas. Él dice que hay una persona que podría darnos luces en este tema, su nombre es Argiro Ochoa. Esta persona, él es un sacerdote, él dice que él ha intentado varias veces obtener el permiso para hacer exorcismos, porque él sí ha tenido experiencias de posesiones reales, que ya después de muchas investigaciones uno dice, no, este tipo sí en serio está poseído. Ajá. Y que él sí nos podría ayudar en el tema. Además que dice que él es una persona que en ese tema trata las cosas con suprema prudencia, es un conocedor total y además es un virtuoso en la materia de exorcismos y un virtuoso espiritual. ¿Por qué? Porque el tema del exorcismo hay que tratarlo con oraciones. Es decir, la práctica en realidad del exorcismo de lo que se trata es de orar para obtener un contra hacia la maldad que está poseyendo el cuerpo. Ajá. Pero entonces hay que tener mucho cuidado porque hay oraciones
por decirlo así, especiales, diferentes a las que usted conoce, el Padre Nuestro y el Ángel de la Guarda, esas cosas. Estas oraciones son especiales y Argiro es el que se las sabe. Y más o menos, para cerrar el artículo, él dice más o menos que la práctica del exorcismo es algo así. Dice, se realiza o consiste en la pronunciación de oraciones que le restan toda la fuerza posible a la posesión, o por lo menos intenta hacerlo. Advierte que la oración obviamente es diferente al exorcismo como tal, pues el exorcismo es un poco más fuerte. La primera se puede hacer para cualquier persona que esté enferma o tenga problemas o karmas espirituales. En cambio, dice que en el caso segundo, el exorcismo calma temporalmente a la persona, incluye palabras y términos específicos, incluso en lenguas extranjeras. Y una vez concluye, la persona cae en un estado de calma temporal que la hace sentir tranquila espiritualmente. Si efectivamente el exorcismo ha tenido éxito, esta persona volverá a la normalidad y de hecho muchas de las cosas que hizo no se acordará de ello. Sin embargo, reitera el señor Ochoa y el señor Arboleda, en cuestión de exorcismos y posesiones hay que ser muy analíticos y cautelosos, debido a que a la hora de la verdad, en serio son muy pocos los casos que se han atrevido a registrar.